Un cordial saludo para todos. Soy Sari Dolarte, psicóloga de la Coordinación Alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Bucaramanga, y me es muy grato saludarles el día de hoy. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la red de contacto Alumni y la red de enlace y apoyo laboral, les da la bienvenida a su ciclo de conferencias, que pretenden establecer vínculos afectivos y asertivos entre la universidad y sus egresados. Desde Alumni generamos escenarios de encuentro y formación donde los egresados participan activamente en la vida universitaria junto a sus compañeros, profesores, facultades y la institución, reafirmando así su papel como parte esencial de nuestra comunidad educativa. De esta manera fortalecemos el lazo con su alma mater, promoviendo el crecimiento profesional y continuo. Hoy nos reúne la conferencia titulada Sostenibilidad Empresarial, la cual hace parte de nuestro compromiso con la actualización y la formación permanente de nuestros egresados. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa de Colombia y los demás invitados que hoy nos están acompañando. Les informamos a todos nuestros asistentes que esta conferencia será grabada y las preguntas que surjan a lo largo de la conferencia serán atendidas por nuestro conferencista al final de la charla. Antes de presentar a nuestro invitado, me gustaría agradecerles por estar aquí. Me complace presentar al profesor José Julián Liscano Dayos, que es ingeniero industrial, magíster en administración de empresas, con especialidad en gestión integrada de la calidad, seguridad y medio ambiente, con experiencia en el área de contratación estatal, auditor interno en gestión de la calidad y preparación en sistemas integrados de gestión, formación de talento humano y docente universitario. Adicionalmente, posee experiencia en la planeación, gestión y desarrollo de proyectos en el sector turístico y de justicia y como coordinador académico en programa de posgrado y construcción de programas académicos en educación superior. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al profesor Julián, quien compartirá con nosotros su conocimiento y experiencia en esta jornada académica. Sí, ¿Me profe. Sí, escuchan? señor. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Agradecerles muchísimo su puntualidad. Les pido disculpas si no estoy mirando permanentemente la pantalla. Generalmente trabajo con dos pantallas, pero pues en lo posible trataré de estar enfocado en esta. Estoy mirando para también quien levanta la mano. De todos modos, Ari también me va comunicando. Bueno, vamos a iniciar. El tema como tal es un tema que no es nuevo, es un tema que ya ha venido, digamos, generando un impacto a nivel mundial, ¿cierto? El tema de la sostenibilidad empresarial. Eh, y digamos que el enfoque actual ya no es solo de buenas intenciones, sino que se direcciona hacia esa gestión medible dentro de la organización. Por allá en el 2018, 2015, en esos lapsos de tiempo, cuando pues digamos que empezamos como a pellizcarnos a nivel mundial sobre este tema inicialmente ambiental, empezamos a, eh, digamos, direccionar estrategias adecuadas para que este elemento pues pueda llevarse a cabo o pueda impactar de una manera mucho más clara en el mundo, ¿sí? Vamos a mirar, pero antes de continuar sobre el tema, quisiera que, bueno, voy a comentarles rápidamente cómo está estructurada este webinar. Vamos a tener 5 partes fundamentales. Lo primero, una parte conceptual, digamos, para ponernos en común acuerdo y tener un consenso acerca de lo que es la sostenibilidad empresarial, cómo se estructura, qué elementos han venido formando parte de, y actualmente en el mundo, digamos, cuáles son sus bases, porque esto no es solo un capricho de un gobierno, no es solo un capricho de un grupo segmentado de países, no, es un tema que ha sido muy discutido, muy dialogado, pues a pesar de hacia dónde han venido las últimas directrices de uno de esos socios relevantes que es Estados Unidos, pero sí miraremos por qué ese impacto tan significativo dentro de este contexto. Vamos a hablar también de indicadores y reportes. ¿Qué tipo de protocolos existen? ¿Existen ya unos marcos a nivel mundial para presentar información? ¿Qué tipo de indicadores? ¿Hacia dónde? ¿Qué tipo de estructura manejarían estos indicadores? Vamos a mirar rápidamente un marco normativo colombiano asociado a este tema de sostenibilidad empresarial. Es un marco muy general.
ya deberíamos profundizar en cada uno de nuestros sectores productivos, ¿cierto? ¿Qué tipo de normas le aplica? ¿Cierto? Hay un marco general sobre el cual se sustentan pues las diferentes resoluciones, normas, leyes, eh, sobre los cuales se estructura toda la implementación de este tema de sostenibilidad. Y finalmente, básicamente un mapita muy fácil, muy sencillo, que pues considero un plan de acción básico, ¿sí? Unas actividades básicas que nos pueden dar esa ruta, ¿cierto? Esa ruta hacia esa implementación de la sostenibilidad empresarial en nuestras organizaciones. Bueno, entonces, para arrancar me gustaría que en este Menti pueden entrar por el código, simplemente escriben menti.com en su navegador y con este código vamos a ingresar a una actividad donde lo que se busca es ustedes dentro de su conocimiento, dentro de lo que conocen, dentro de lo que han escuchado, lo que han visto, ¿con qué asocian, con qué asocian el concepto de sostenibilidad empresarial? Concepto, términos, etcétera, etcétera. No necesariamente tiene que ser uno, pueden ser más de uno. Les doy un minutico para que ingresen, para que vayan colocando allí. eh, bueno, ok. Bueno, Omar Flores, no sé la representatividad que tenga con el concepto, pero bueno, digamos que por lo menos está participando y tiene una autoestima bastante grande y eso está bien. Ok, las más representativas, aparte de Omar Flores, está futuro y rentabilidad. ¿Por qué futuro y rentabilidad? Ok, vamos a hablar de sostenibilidad. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos pensando a lo largo del tiempo, que sea sostenible en el tiempo, ¿cierto? Y de rentabilidad, pues al ser una empresa, ¿cierto? Pues muy seguramente tendremos que estar hablando de rentabilidad, porque pues los negocios, las empresas están, ¿cierto? Para producir dinero y obviamente que tengan niveles de rentabilidad atractivos. Si no es así, pues muy seguramente las organizaciones van a, a- a claudicar, no van a continuar. ¿Sí? Responsabilidad, comunidad, equilibrio, impacto, ¿ok? Pero digamos que enfocados en esos dos elementos, rentabilidad y futuro, es donde básicamente se sostiene parte de ese componente de sostenibilidad empresarial. Entonces, vamos a profundizar un poco en el concepto. ¿Por qué hablamos de sostenibilidad como en el marco atractivo? ¿De por qué de sostenibilidad empresarial? ¿Por qué ese tema en estos momentos? Entonces hablamos inicialmente de los objetivos de desarrollo sostenible, allá cuando los países en el protocolo de Kioto, en Kioto, formularon o identificamos a nivel mundial, a nivel global, que efectivamente estamos teniendo o tenemos una crisis ambiental, ¿cierto? Y bueno, no solo de tipo ambiental, aparecen allí otros componentes asociados a esos elementos ambientales que pues forman parte en algunos casos de efectos, en algunos casos de causas, generando esa problemática ambiental. Entonces, a partir de allí se definen los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, los países, digamos que los grandes con- contribuyentes o los grandes países que afectan el medio ambiente en mayor proporción, hicieron compromisos, ¿cierto? Y plantearon, entre todos, plantearon unas directrices para poder garantizar esos elementos de sostenibilidad a largo plazo. Entonces, allá se generaron 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Pero, pues coincidencialmente, a la fecha, los resultados sobre esos objetivos no han sido muy impactantes. Se formularon para allá en el 2018, ya la metodología, las estructuras, los gobiernos empezaron a generar los compromisos, pero solamente se ha recorrido para alcanzar esas metas un 17% y está proyectado para el 2030. Varios países ya han mencionado que es necesario o replantearse el tiempo
o replantear metas o destinar una fuerte cantidad de recursos para poder garantizar el cumplimiento de estos objetivos. Aquí es importante recalcar que esos países que tienen mayor incidencia desde el punto de vista ambiental, pues tienen mayores compromisos. ¿En qué sentido? Pues si yo estoy contaminando más que el resto, pues para que los resultados sean mucho más impactantes, pues muy seguramente voy a necesitar hacer muchas más gestiones, ¿cierto? Para reducir esos impactos negativos. Entonces, hay un objetivo claro o digamos hay un compromiso claro de poder garantizar esos elementos de sostenibilidad, no solo desde el punto de vista ambiental y por eso mencionaba causas. Estamos hablando de hambre, estamos hablando de educación, estamos hablando de trabajo digno, estamos hablando de varios elementos que de alguna u otra manera afectan el tema ambiental, ¿cierto? Afectan el tema ambiental. Entonces, uno de esos elementos es esas metas de los objetivos del desarrollo sostenible. Otro elemento que está empezando a generar un gran impacto y forma parte de esa estructura de medición. El 96% de esas 200, el grupo de 250 empresas más grandes del mundo, reportan indicadores de sostenibilidad empresarial que están relacionados con esa sigla ESG, que la vamos a ver aquí en la presentación varias veces, y tienen que ver, y ya empezamos a hablar de los núcleos temáticos de la sostenibilidad empresarial, y es el ambiente, environment, lo social y la gobernanza, ¿sí? Esos elementos forman parte de la estructura fundamental de la sostenibilidad empresarial, ¿ok? Entonces ya ellos empezaron a hacer ese proceso de reportes porque saben que el norte plantea esos elementos de medición, de características y de impacto que esas organizaciones, que son representativas, deben generar en el medio ambiente y en todos los otros objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ellos ya están empezando a presentar esos informes, los informes de responsabilidad social, que no son lo mismo, pero están articulados, pero generalmente se reconocen como sostenibilidad, informes de sostenibilidad o informes ESG. Para Colombia específicamente, según el reporte del DANE 2025, noviembre del 2025, relacionado con el periodo inmediatamente anterior, el año inmediatamente anterior, 2024, aproximadamente la aplicación de herramientas, la aplicación de procesos y productos relacionados con economía circular aportaban el 1,53% del PIB. Esto tiene dos lecturas. Una, que estamos rezagados frente a lo que son nuestros objetivos y allí se presenta una muy buena oportunidad para generar impactos significativos desde el punto de vista empresarial, ¿cierto? Y la otra lectura es un 1,53 del PIB, es un nivel o sea, es una cantidad de recursos bastante alta, ¿sí? ¿Qué parte de la torta tengo yo ahí? ¿Ok? Entonces, es importante tener esa visión como oportunidad para que las organizaciones empecemos a aportar muchísimo más en este sentido. Tenemos países extremadamente desarrollados en el tema. Suecia vende como servicio a los demás países el tratamiento de basuras, obviamente bajo un marco específico de control, pero eso es un servicio que le prestan a otro país y que tiene muy buenos dividendos. Suecia tiene un déficit de basura en este momento porque las plantas de ellas utilizan plantas térmicas para producción de energía utilizando la basura, ¿sí? Y ya tienen un déficit porque no tienen suficiente basura para que esas plantas continúen funcionando, entonces prestan ese servicio a otros países, bajo marcos de cooperación, bajo marcos, pero es un servicio que es muy bien pago, ¿ok? Eh, y el otro elemento de sostenibilidad empresarial es el horizonte de riesgos. Estamos en un mundo que cambia constantemente, constantemente. Y en este momento básicamente hay una percepción de todo el mundo acerca de la guerra, ¿cierto? Ya los países están, mejor dicho, entrando como en esa dinámica de fortalecer su industria armamentista, tomando partidos, ¿cierto? Entonces, eso es un cambio que genera una gran cantidad de efectos en la economía.
Ya países están hablando de que el tema energético, la gasolina está incrementando los valores de manera exorbitante, todo ese tipo de cosas. Y nosotros, las empresas, tenemos que estar atentos a esas situaciones para poder tomar las acciones pertinentes y garantizar esa sostenibilidad. Entonces, miren que aquí empezamos a hablar de tres, de esos mismos tres ejes para las organizaciones. El tema económico, fundamental, ¿cierto? El tema social, cómo interrelacionamos no solo con nuestros clientes y nuestros grupos, sino nuestros grupos de interés. Y el tema de la gobernanza, cómo direcciono la organización para garantizar esa sostenibilidad. Entonces, esto de la sostenibilidad dejó de ser un programa, un adicional, y pasó a ser parte de las competencias de gestión, ¿cierto? Que necesita la organización. El tema de análisis de riesgo, cómo optimizar el uso de mis recursos, ¿cierto? Y empezar no solo por nuestra organización, sino también para nuestros proveedores e intermediarios dentro de la cadena de valor de nuestro producto o servicio. Ok, ahora, específicamente, los conceptos. Desarrollo sostenible como tal, digamos que es como el objetivo, el desarrollo sostenible, que es poder satisfacer las necesidades de nuestras organizaciones, de la humanidad, clientes, todos los diferentes mercados, sin comprometer los recursos a futuro, ¿cierto? No es aislado, es a nivel mundial, porque nosotros formamos parte de ese mundo global. Formamos parte de esas estrategias. Antiguamente se pensaba que si uno contaminaba, pues uno es un punto dentro de un mar, pero actualmente hemos dado cuenta que cada punto cuenta dentro del desarrollo sostenible. Entonces, la herramienta o el objetivo como tal es ese desarrollo sostenible. Para llegar a ese desarrollo sostenible aparece la sostenibilidad empresarial, que integra dentro del modelo de negocio ese desarrollo sostenible, ¿cierto? Ese desarrollo sostenible. O sea, yo incluyo dentro de mi operación ese objetivo, ¿ok? Y para eso utilizo, dentro de toma de decisiones, mis criterios. Esos criterios, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista del direccionamiento gobernanza, ¿cierto? De tal manera que yo pueda gestionar mis recursos y garantizar desempeños sobre ese objetivo de desarrollo sostenible. ¿Ok? Entonces, esta sostenibilidad empresarial plantea esos criterios a partir de ese ESG o ASG, ambiental, social y de gobernanza, para poder tomar esas acciones que me lleven a ese desarrollo sostenible. Pero obviamente estas decisiones tienen un componente importantísimo y es el compromiso ético. Es un componente fundamental, ¿cierto? Y ese compromiso ético no es solo con nuestros clientes, sino con todos los grupos de interés. Nuestros grupos de interés son amplísimos. Empezamos desde el gobierno, porque yo tengo que cumplir una normativa, ¿cierto? Desde, bueno, mis clientes, que pues esa es mi razón de ser, ¿cierto? Pero también mis proveedores, también la comunidad y los diferentes, eh, 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 digamos, las diferentes comunidades o grupos a los cuales yo impacto de manera significativa o cómo puedo impactarlos de manera significativa, ¿cierto? Eh, eh, para alcanzar ese desarrollo sostenible. Entonces, la sostenibilidad empresarial es la integración de todos esos elementos para cumplir ese desarrollo sostenible. Entonces, ¿es importantísima? Sí, importantísimo porque es los criterios, el compromiso, la toma de decisiones que me permite a mí garantizar ese desarrollo sostenible. Ahora, dentro de esas dimensiones de sostenibilidad empresarial, hablábamos de dos fundamentales perdón, de tres fundamentales que eran la económica, la ambiental, la gobernanza y la social, ¿sí? Digamos que aquí ya se establecen todos los elementos necesarios. Tengo una gobernanza que me direcciona y aquí aparece el tema económico desde el punto de vista de yo necesito generar rentabilidad porque uno de mis grupos de interés son los socios.
Si los socios no quieren continuar, si los propietarios no quieren continuar porque el negocio no es rentable, pues el resto pierde sentido, ¿cierto? Necesitamos integrar todas estas dimensiones. Lo económico desde la rentabilidad, ¿cierto? Dentro de esos criterios de innovación que me permiten ser competitivos y garantizar que mi negocio crezca y continúe en el tiempo dentro del sector en el cual estoy, ¿cierto? Entonces la economía, perdón, la dimensión económica fundamental. Lo ambiental, digamos que fue ese detonante en su momento que generó todo este análisis de la sostenibilidad empresarial, que incluye pues esos elementos de eficiencia y calidad. ¿En qué sentido? En cómo utilizo los recursos que tengo para generar menos emisiones, específicamente de gases de efecto invernadero, que digamos que son los que eh, han generado pues un impacto ambiental negativo de una manera muy superlativa. Y los elementos de circularidad. ¿Cómo podemos reutilizar? ¿Cómo podemos reciclar esos productos o servicios que cumplen un ciclo de vida, ¿cierto? ¿Cómo los puedo reutilizar para minimizar ese impacto? Entonces, lo ambiental como detonante, lo que se busca es esa eficiencia de recursos para garantizar menores costos, ¿cierto? Menores costos. Si yo soy eficiente con mis recursos, voy a tener menores costos, puedo producir más con lo mismo o con menos. Y garantizar eh, eh, unos mejores niveles de rentabilidad. Entonces, el tema ambiental asociado a la eficiencia en el uso de recursos y a la disminución de gases de efecto invernadero, de impactos negativos ambientales, pues debe generar rentabilidad. La gobernanza, desde el componente ético, ¿cierto? El cumplimiento, la transparencia, el análisis a futuro, la identificación de riesgo, y sobre todo, y es parte en lo que las organizaciones a nivel mundial están de acuerdo, es la rendición de cuentas. Es decir, es responsabilidad de las organizaciones medir los impactos ambientales negativos, tomar acciones, diseñar estrategias para mejorar y mostrar, por eso rendición de cuentas, mostrar que están generando realmente una disminución en esos aspectos negativos, que realmente están aportando a la consecución de esas metas de desarrollo sostenible. Eh, y pues estamos hablando de la sociedad, de las personas, nuestro grupo de interés. También la organización, para garantizar esos elementos de sostenibilidad, necesita que sus trabajadores se sientan bien dentro de su contexto, ¿cierto? Dentro de su contexto laboral, que tengan un trabajo decente. Se ha venido hablando y las personas que pertenecen a nivel empresarial reconocen que hay unas directrices, que hay unos elementos de inclusión, de diversidad, de apertura, ¿cierto? Hacia diferentes comunidades. Eh, entonces, poder entender lo social desde esa integralidad de todos los componentes sociales, de todos los grupos o comunidades, comunidades indígenas, afroamericanas, LGTBI, bueno, y su transversalidad, ¿no? Su transversalidad. Decir, listo, ¿qué pasa con las personas que son afrodescendientes, que son LGBTI? Bueno, ¿cómo hacerlos integrar dentro de estos procesos, siempre en el marco de los derechos humanos? Digamos que los derechos humanos son el marco regulatorio a nivel mundial, ¿sí? Son como las reglas de juego, por decirlo así. Entonces, dentro de esos elementos se establece esa sostenibilidad eh, que realmente se vuelve efectiva cuando hay una intersección entre estas cuatro dimensiones, ¿sí? Genero rentabilidad, soy responsable no solo con el ambiente, sino desde el punto de vista social, están alineadas con los diferentes grupos de interés y sobre todo, después vamos a hablar del greenwashing, que sean verificables, que sean verificables. Es decir, aquí no es que yo me pongo una meta y por allá presento el indicador, allá en un informe, pero no muestro realmente evidencia de esos resultados. ¿Ok?
Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Muchas de las empresas avícolas, pues ustedes saben que ellos tienen un tratamiento de aguas residuales bastante complejo por todo el proceso productivo, lo que conlleva, ¿cierto? Eh, y pues parte de las exigencias que existen en cuanto a la normativa es que yo debo, cuando menos como empresa, garantizar que mis vertimientos estén en las mismas características del agua que estoy tomando. Es decir, de que tomo del acueducto o que tomo de mi fuente hídrica, debo garantizar que deben estar con un pH similar. Y por eso se hablan de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Muchas organizaciones montan la planta y la trabajan esporádicamente. ¿Por qué? Pues porque obviamente la planta tiene un costo, hay que incluir algunos químicos, requiere personal, requiere tratamiento, bueno, todo ese tipo de cosas. Y las prenden esporádicamente para mostrar que sí hay un impacto, pero pues realmente es momentáneo. Recuerden, la norma me exige, debo garantizar esa calidad del agua cuando la revierto en los vertimientos, en las zonas de vertimientos. ¿Sí? ¿A qué me expongo? Y ahí empiezan los riesgos. ¿Cuánto me vale la multa? ¿Cierto? Y más allá de la multa, el impacto a la sociedad, a las comunidades aguas abajo, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos que empiezan a recalcar la importancia que tiene ese análisis de sostenibilidad efectiva, ¿sí? Y esos impactos. Por eso debe ser verificable. Muéstrenme las tomas de agua periódicas que realizan, ¿sí? Y pues digamos algunos elementos prácticos que han utilizado las entidades del Estado para vigilar eso es hacer visitas sorpresa, ¿sí? Para poder mirar si efectivamente están trabajando. Entonces, es poder garantizar que esto funcione, ¿cierto? No solo que se diga o se muestre en hojas, sino que realmente se verifique por parte de las entidades, ¿cierto? Y de la comunidad como tal. Bueno, esas son las dimensiones, importantísimo que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo empezar a hacer estos elementos reales? ¿Sí? ¿Cómo identificar los impactos que la empresa debe atender en función de esos grupos de interés? Entonces, una empresa tiene diferentes grupos de interés. Estos son, digamos, los más comunes, los generales, ¿cierto? Tenemos nuestros clientes, tenemos colaboradores, tenemos proveedores, o colaboradores, pues obviamente sus empleados, nuestros proveedores, las comunidades, ¿cierto? El Estado como tal, parte de la regulación, los accionistas, los financiadores que no necesariamente son accionistas, entidades financieras, fuentes, bueno, de financiamiento, y la academia dentro de ese contexto, de esos grupos de interés sobre los cuales la empresa puede impactar de manera positiva, ¿cierto? O negativa. Entonces, para iniciar este proceso, para volverlo real, este proceso de sostenibilidad empresarial, es importante primero identificar cuáles son mis grupos de interés, cómo los impacto, desde lo positivo y lo negativo, ¿cierto? Desde lo positivo y lo negativo, porque los impactos son en ambos sentidos, ¿ok? Entonces, eh, con esos impactos, riesgos y oportunidades, yo voy a empezar a trabajar y voy a empezar a darles prioridades, una ponderación, cuál es más relevante para mí, ¿sí? Ojo, no es que me vaya por uno solo y eso es importante que lo tengamos claro. Todos los grupos de interés son importantes, todos. Lo que pasa es que hay unos elementos de prioridad, ¿cierto? Que debo, que debo poner ante todo para garantizar esos elementos de sostenibilidad. Pero debo tener en cuenta todos los grupos de interés. Y ya teniendo esos riesgos, esos impactos, esas oportunidades, yo empiezo a definir qué metas sobre esos impactos, sobre esos riesgos y esas oportunidades quiero como organización. ¿Sí? Si he venido obteniendo calificaciones ambientales negativas y me están generando multas y me están generando, pues, digamos, sanciones de una manera muy reiterativa, pues creo que es importante
habiendo identificado esos impactos negativos, empezar a generar metas sobre esos elementos. Ahora, si apenas es un riesgo, no nos han visto, no nos han detallado, no nos han identificado, pues empecemos a definir metas claras sobre el tema, ¿sí? Por eso la gobernanza es tan importante, por eso el direccionamiento es lo que forma parte de esa sostenibilidad empresarial. Definimos metas, obviamente planteamos indicadores asociados, pertinentes, asociados a los eh, a las diferentes dimensiones, y asignamos responsables, ¿ok? Asignamos responsables. Y aquí se empiezan a integrar todos los elementos. Ah, no, que es que tengo un nivel de accidentalidad alto dentro de la organización. Venga, ¿cuánto me está costando eso? ¿Es un riesgo? No, ya es un impacto, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a intervenir? Oportunidades. Se firmó un nuevo tratado de libre comercio que aporta, aporta a nuestro producto o servicio, ¿sí? Es una oportunidad para explotar. ¿Cómo lo voy a realizar? Dentro del marco de sostenibilidad, ¿cierto? Entonces tendré que identificar los Incoterms para poder hacer el proceso de internacional de exportación o de importación, si hablamos de algún proveedor extranjero que nos pueda ayudar. Y así sucesivamente tendremos que empezar a mirar esos elementos para garantizar la sostenibilidad de las organizaciones. Entonces miren que no es un programita de aspectos ambientales, como en muchas empresas inicialmente plantearon, sino que es todo un modelo de gestión articulado que impacta a nivel global. Entonces, eso como primer ejercicio, ya habiendo identificado, ahorita vamos a mirar unos pasillos, unos pasos, una estructura para poder llevar a cabo. Pero entonces, ya es dentro de lo que hemos hablado, ¿qué beneficios genera esta sostenibilidad? Entonces, primero, el cumplimiento de normas, fundamental. O sea, es que las normas no son optativas, no es cumplo esta o no cumplo esta. Las normas son exigibles. Y si usted no las cumple, se atiene a sanciones. ¿Ok? Entonces, uno de esos beneficios es garantizar el cumplimiento de normas. Asegura la prosperidad. Por lo menos garantizo mi eficiencia, garantizo mi eficacia, garantizo mi, digamos, mi sustentabilidad de la cadena de valor, ¿cierto? Puedo hacer eficiente mis recursos, puedo mejorar rentabilidades, entonces aseguro un crecimiento dentro de la organización, por lo menos desde el punto de vista económico, por lo menos desde el punto de vista, y me voy adelantando un poco, hacia la imagen de la empresa, ¿cierto? Cuando se estructura de manera adecuada y se implementa de manera adecuada, pues la organización empieza a tener un reconocimiento, empieza a tener un reconocimiento. Y en las tendencias actuales, ese reconocimiento, pues genera, ¿cierto? Genera mayores clientes, genera mayores inversionistas, generan un mayor valor para la organización. Mejora obviamente nuestra competitividad, no solo por el tema de eficiencia, sino también por la optimización de recursos, adicionalmente el impacto ambiental y a la comunidad, ese reconocimiento y ese posicionamiento dentro del sector en el cual se desenvuelve. Amplía el acceso a más mercados. Ese reconocimiento empieza a permitirnos hacer exportaciones, a poder tener socios comercialmente atractivos, ¿cierto? Dentro de nuestro contexto o sector productivo en el cual nos encontramos. Incrementa la financiación, hay beneficios por entidades financieras con estos niveles, hay reconocimiento. Bancolombia es un ejemplo que tiene los créditos verdes, ¿cierto? Donde fácilmente se accede a crédito mostrando esos impactos. Adicionalmente, algunas estrategias adicionales que ya se vislumbran hacia dónde van, como el tema de los bonos de carbono, donde pues podemos implementar esas estrategias de disminución de nuestra huella de carbono y generar pues recursos por eso. ¿Ok? Entonces, esos elementos empiezan a cobrar relevancia
para incrementar el valor de la organización, incrementar esas posibilidades o canales de financiación. Retiene y atrae talento las personas que se sienten felices dentro de la organización y que tienen y entienden que la organización tiene un reconocimiento, pues permiten que las personas crezcan con la organización y den su mejor esfuerzo para garantizar esos impactos positivos. Acelera los procesos de innovación en el sentido de que estoy pendiente de las tendencias, de los cambios, de los riesgos que se presentan en el mercado, no solo de producto, sino de canales, de publicidad, de administración, de proceso, ¿cierto? Estoy al día con esos elementos y empiezo a generar procesos innovadores en la organización para garantizar esa sostenibilidad. Y pues reuniendo todos esos elementos, lo que se garantiza es una rentabilidad, una mejora de la rentabilidad en el sector productivo. Entonces, los beneficios son muy grandes, ¿sí? Eh, los gobiernos están en esa línea y han empezado como a direccionar estrategias hacia esos elementos positivos que me permitan garantizar esos beneficios. Ahora, ¿qué tipo de decisiones puedo tomar dentro del contexto de la empresa? ¿Sí? Ya hemos mencionado algunas. Aquí desde el punto de vista de las operaciones específicamente, el uso eficiente de recursos, la energía, ¿cierto? El consumo de agua, el tratamiento de agua, ¿cierto? Que es muy importante. El tema de mantenimiento preventivo para evitar accidentes, para evitar desgastes, productos defectuosos, ¿ok? Garantizando esa baja cantidad de emisiones, esa baja cantidad de emisiones. En el tema del producto, direccionarnos ya hacia el ecodiseño, poder hablar de economía circular, es decir, que nuestros insumos o piezas o componentes de nuestros productos puedan ser reutilizados, ¿cierto? Que vuelvan a entrar a esa cadena de valor o o generen unos subproductos o otras cadenas, pero que no se conviertan directamente solo en residuo, en tema de desecho, sino que puedan volver a incorporarse en cadenas productivas, ¿cierto? Por eso un análisis de ciclo de vida, por eso cómo hablar de plásticos reciclables, de envases retornables, eh, de el ecodiseño asociado a la economía circular específicamente, de poder tomar partes y actualizar nuestros productos sin necesidad de generar desperdicios. Digamos que, pues eso obviamente es un nivel alto, pero hacia allá van muchos de los elementos o de los productos que se generan hacia ese ecodiseño, que sea fácil de desmontar, que tratar ese tipo de desperdicio no sea otro proceso que genera un impacto ambiental más negativo, ¿sí? Dentro de ese proceso de recuperación. Dentro de las personas, ¿qué estrategias podemos tomar? Pues todos los elementos de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Garantizar esa formación, garantizar esa salud dentro de mis eh, trabajadores, ese crecimiento personal dentro de la organización, ¿cierto? Esa aceptación de la diversidad, ¿cierto? Para no generar exclusiones, para no tener inconvenientes de ese tipo, impactar localmente nuestras organizaciones, salarios dignos, condiciones de trabajo adecuadas, bueno, mecanismos, y ya hablando de clientes y bueno, de los diferentes grupos de interés, esos mecanismos para que las personas puedan exponer y se pueda llegar a conciliar de una manera directa, para llegar a intervenir de manera directa esas solicitudes que tienen los grupos de interés. Entonces, todo un componente de personas muy robusto asociado a los diferentes grupos de interés. La cadena de valor, entonces ya no solo lo que es de nuestro consorte, sino también del consorte de nuestros proveedores o de nuestros aliados estratégicos, ¿cierto? Compras responsables, compras legales, con características adecuadas, preferir proveedores locales para el crecimiento regional, pues es como
como una de las recomendaciones, ¿cierto? Para garantizar ese crecimiento local. Eh, y tener claramente identificados los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en los contratos, ¿sí? Temas de responsabilidad. Dentro de, por ejemplo, las personas que han trabajado con proyectos del gobierno, eh, en el momento en que uno participa en esas convocatorias, específicamente ya le van dando o le van entregando a uno la matriz de riesgos, ¿sí? Para que desde el proceso de construcción de la propuesta, nosotros identifiquemos los riesgos y planteemos directamente las alternativas para minimizar el impacto, para eliminar el riesgo o para atenderlo en el caso de materializarse, ¿sí? Ya no es solo, como decían antiguamente de una manera jocosa, como es el CBY o cómo es esos imprevistos, ¿sí? 10%, 5%. No, se incluye, pero ya con un análisis mucho más concienzudo acerca de esa posibilidad de materialización de los riesgos. Eh, entonces, todos esos elementos empiezan a impactar en la organización desde el punto de vista de su gestión. Y la gobernanza, que está muy relacionada con las actitudes que tienen las altas direcciones frente a las situaciones que se presentan, temas éticos, todo lo que es la anticorrupción, ¿cierto? Eh, y el análisis de riesgos que hemos venido mencionando, ¿sí? Entonces, la gobernanza dentro de esas estrategias, ¿cierto? Dentro de esas acciones que yo debo tener. Muchas de las organizaciones plantean su código de ética con unos lineamientos muy claros, ¿sí? Ahora, no es solo plantearlo, es la implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Porque lo que no se mide, no se controla. Entonces, necesitamos diseñar esas estrategias de medición para poder garantizar o para poder por lo menos saber si lo que nosotros planteamos, las actividades y estrategias que estamos planteando, se están cumpliendo en función de las metas que hemos planteado o si definitivamente tenemos que intervenir con otras directrices, pueden ser más fuertes, pueden ser más sancionatorias. Yo sé que, perdón, suena un poco fuerte, pero es importante identificar esos elementos. ¿Cómo no hablar de sanción cuando estamos hablando de temas de corrupción? Por ejemplo, ¿sí? Debe haber dentro del código de ética ese tipo de sanción. Y entender, las personas debemos entender que si estamos quebrantando algún lineamiento, pues debe tener algún tipo de repercusión. Nosotros los trabajadores, las personas que participamos en organizaciones la tenemos todos los días. ¿Qué pasa si usted llega tarde? ¿Cierto? ¿Qué pasa si no trae el uniforme que le corresponde para aquellas personas que utilizan uniforme? ¿Qué pasa si no entrega los informes, los productos que se le solicitan? ¿Queda así? No. Hay todo un elemento allí, ¿cierto? Que se despliega dentro de un tratamiento justo, dentro de un contexto adecuado, para garantizar esa sostenibilidad a nivel interno, incluso a nivel interno. Cuando planteamos esa cadena de valor, ese tema de las compras, ese tema de mis proveedores, se definen muy claramente todos los aspectos necesarios para garantizar esa sostenibilidad. Entonces, rápidamente, hablar de indicadores, ¿cierto? La arquitectura del indicador. ¿Qué debemos medir? Entonces allá ya mirábamos las dimensiones, ya mirábamos algunos aspectos específicos de las cosas que debemos medir. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ah, bueno, ya sé que tengo que medir en dónde estoy. Actualmente, ¿cómo estamos? No tengo datos históricos. Empecemos a plantear esa línea base. ¿Ok? Empecemos a plantear esa línea base. Y ya con esa línea base podemos decir a dónde quiero llegar. ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar? Hay un ejemplo de indicadores muy, muy interesante. Eh, la meta depende del contexto. La meta depende del contexto. ¿Por qué?
Si vamos a hablar de calidad de servicios de salud, muy seguramente si vamos a la superintendencia y revisamos los indicadores, los resultados no son muy alentadores. Estamos hablando de un 60% en buenos casos, 70% en casos superlativos, ¿cierto? Y resulta que yo quiero montar una IPS y estoy pensando que ya desde el inicio va a tener calificaciones de 100%. No está mal plantearlo, pero muy seguramente necesitaré un análisis mucho más concienzudo, sobre todo de aquellos aspectos que no dependen directamente de mí, para plantear metas coherentes. No quiere decir que la meta sea permisiva, sino que tiene que ser exigente, pero alcanzable, ¿sí? Entonces, hacer un análisis adecuado de a dónde vamos a llegar a partir de donde nos encontramos, nuestra línea base, ¿cierto? ¿Quién es el responsable? ¿Quién toma la decisión para que esa meta se cumpla, para que las actividades se desarrollen de esa manera, para poder garantizar ese cumplimiento de esa meta? ¿Quién es el responsable? ¿Quién decide? Es importante tener un doliente en las organizaciones. Siempre. Para indicadores es necesario una persona responsable del cumplimiento o alcance de la meta. Que tiene que tener un equipo, que tiene que tener fuentes de diferentes áreas de la organización. Sí, pero él es el responsable. ¿Quién es el responsable de disminuir la accidentalidad de los trabajadores en la organización? Pues muy seguramente coordinador, gerente, jefe, dependiendo de la organización, de talento humano, que necesita recursos financieros, que necesita direccionamiento, que necesita colaboración de las diferentes áreas, ¿cierto? Pero él es el responsable. Él debe plantear las estrategias, ¿sí? Entonces, el responsable. Frecuencia, cada cuánto se debe revisar, ¿sí? Cada cuánto voy a hacer la medición, el seguimiento, el acompañamiento. Hay indicadores que requieren un seguimiento muy periódico, es decir, periodos cortos de medición. Hay indicadores que seguramente requieren periodos más largos. Por eso hay que hacer el análisis adecuado, ¿cierto? Y lo más importante, ¿cómo se verifica? ¿Sí? ¿Cómo se verifica? Y estamos hablando de los indicadores de sostenibilidad empresarial, ¿no? Entonces necesito tener claridad. Ah, no es que reducimos el consumo de agua en tanto por ciento, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, tener en cuenta siempre que el indicador debe tener una fórmula de cálculo dada en unidades, una fuente de datos, el responsable, la línea base, la meta, la periodicidad y el uso gerencial. El uso gerencial es en dónde se reporta, para qué tipo de decisiones se utiliza. ¿Ok? ¿Para qué tipo de decisiones? Entonces, esta estructura es necesaria cuando hablamos de indicadores. Aquí tenemos algunos ejemplos específicos eh, para cada una de las dimensiones, desde el punto de vista de la dimensión económica, un indicador de coeficiencia donde yo miro el valor agregado de la organización sobre el consumo de energía o agua, por ejemplo, ¿sí? Y entonces es cómo utilizo los recursos para generar ese valor agregado, cómo los exploto, cuál es esa productividad que tiene el recurso, ¿sí? Desde el punto de vista ambiental, y es indispensable y está en todos los protocolos de medición, es la huella de carbono, ¿sí? Una forma de calcularlo es las toneladas de CO2 equivalente por alcance, ¿sí? Que son esas cantidades de efecto invernadero, de gases de efecto de invernadero, que se generan de manera directa o indirecta. Entonces, que si es directo, pues es tipo 1 o alcance 1. Si es tipo 2, es utilización de recursos para producción, como por ejemplo la energía, ¿sí? Esos son los tipo 2. Y los que son realmente tipo 3 o alcance de nivel tipo 3, alcance de nivel 3, perdón, son aquellos de mis proveedores, de mi cadena de valor. ¿Cómo puedo minimizar mi huella de carbono dentro de esa cadena de valor, dentro de esas interacciones con mis proveedores? ¿Sí? Entonces, toneladas de CO2 equivalente que eh, que se disminuye. ¿Ok?
Ambiental, la tasa de aprovechamiento también, residuos aprovechados sobre residuos totales, cuáles de los residuos que yo estoy generando realmente puedo aprovechar, de los productos que genero, qué porcentaje estoy aprovechando de esos mismos recursos. Recuérdense que muchos de los productos tienen una vida útil y también es parte de la responsabilidad del productor mirar qué se puede hacer con ellos. ¿Sí? Hacia allá van algunas normativas específicas, el tratamiento de residuos peligrosos, los planes de gestión de residuos sólidos. Son lineamientos muy claros que generan impacto en las organizaciones. Por eso es importante el análisis de en qué sector me encuentro. Eh, la accidentalidad, uno de los más representativos a nivel social, ya empiezan a incorporarse elementos de diversidad, qué porcentaje de mujeres se encuentran en el nivel directivo, población vulnerable, cómo estoy abordando esos grupos prioritarios, el tema, por ejemplo, de inversiones en infraestructura para poder garantizar la inclusión de estas personas que tienen algún tipo de discapacidad, y etcétera, etcétera. Son indicadores desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la gobernanza, el cumplimiento, los compromisos que se hacen y que se cumplen realmente, y los temas de transparencia, ¿sí? Los transparencia desde el punto de vista de la publicación de esa rendición de cuentas, que es muy importante. Eh, Casi que todas las organizaciones, sobre todo de impacto fuerte, medianas y altas, tienen esos reportes de, de incidencia o reportes de rendición de cuentas de lo que se hizo o lo que hizo la institución, la organización como tal. Entonces, importantísimo para este tema de medición, tener los indicadores muy claros, asociados a cada dimensión, que no sean solo las cifras, listo, tengo el resultado, pero ¿cuál es la acción que tomo? Por eso la meta es importante para decir, venga, tengo una acción correctiva porque no cumplí la meta, tengo una acción preventiva porque no lo estoy cumpliendo, ¿cierto? O definitivamente, perdón, una acción correctiva no lo estoy cumpliendo, una acción preventiva estoy cumpliendo, pero estoy cercano a no cumplir, ¿cierto? O si ya estoy hablando desde una corrección, ¿qué tengo que hacer para corregir en este momento y garantizar el cumplimiento? Por eso el tema de la periodicidad es importante para saber en qué momento tomo la acción. Eh, la comunicación, la transparencia, la claridad de esa información, ¿cierto? Y como lo hemos mencionado, generar valor para todos los grupos de interés. Todos los grupos de interés son relevantes para la organización. Un marco normativo general, ¿cierto? Tenemos la Ley 99 de 1993, donde se estructura, ¿cierto? El sector público para la protección del patrimonio natural. ¿Sí? Entonces ahí está el Ministerio del Medio Ambiente, está el SINA, que es el Sistema Nacional del Ambiente, del Medio Ambiente, y cómo se descentraliza ese esquema hacia las diferentes instancias regionales y locales. ¿Sí? O sea, hay un direccionamiento, una claridad de cómo se estructura todo este modelo y que termina en las responsabilidades propias de los, de los líderes regionales y locales. La ley 931 del 2018, aquí ya empieza el tema del cambio climático, aquí ya se introduce, ¿cierto?, el componente de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Y lo que se establece es que como en los planes de desarrollo se deben incluir planes, programas, proyectos asociados o bueno, líneas estratégicas asociadas a estos temas de cambio climático. Fundamental, ¿sí? Eh, la ley, bueno, antes de llegar a la ley 2169, las resoluciones 1407 y 1342, ¿cierto? Donde aquí ya empezamos a abordar las responsabilidades que tienen los productores, ¿cierto? Para el tratamiento y uso del papel, cartón, plástico, vidrio y metal. Esos empaques, cómo los puedo reutilizar, cómo los puedo recuperar o cómo disminuyo el impacto de la huella carbónica que se generan a partir de allí. ¿Sí? Entonces, ya el productor tiene responsabilidad también para hacer esos tratamientos, ¿sí? En función de pues lo que genera, porque pues
los empaques los genera la empresa, tiene que hacer un tratamiento sobre ese tema. ¿Listo? La ley 2169 del 2021, donde se establecen ya metas específicas para disminuir la producción de carbono para llegar a esa neutralidad. Neutralidad y generar o minimizar esos impactos. Ya está toda la normativa muy relacionada específicamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, la circular de la superfinanciera, algo muy interesante, la superfinanciera busca que aquellos emisores de valores, a empresas por accionistas que venden acciones, bueno, todo este tipo, emisores de valores, deban revelar información, deben generar informes sobre asuntos sociales, ambientales y climáticos, ¿sí? Y traducirlos en materialidad financiera, lo que me representa financieramente en plata. Eso también dentro del marco normativo a nivel internacional para los reportes, ¿sí? Ahorita vamos a ver rápidamente esos protocolos. Y la ley 2232, que lo que busca es hacer la reducción gradual del uso de plásticos de un solo uso, ¿cierto? Eh, y pues disminuir el impacto de ese uso de plásticos, eliminar ya 8 productos plásticos, las bolsas, todo ese tipo de elementos que ustedes han visto que se han impactado dentro de nuestro diario vivir, que se tenían como plásticos de un solo uso. A esta normativa es general, ya a nivel local específico y por sector productivo vamos a tener nuestra propia normatividad, vamos a tener normas ISO, ¿cierto? Normas técnicas de calidad para garantizar esos niveles de incidencia en nuestras organizaciones. Este es un marco general. Todos debemos cumplir un PEGIRS, por ejemplo. Entonces, ya es algo muy local, las estrategias, las sanciones, los recursos, cómo se deben desarrollar. Marcos y estándares para el reporte de esa sostenibilidad empresarial. Entonces aquí tenemos básicamente 6. Unos son obligatorios, no, unos son a nivel internacional, unos son voluntarios, otros ya son exigibles, ¿sí? El GRI, que es un internacional, que se utilizan reportes de sostenibilidad, aquí ya hay unos indicadores específicos que se deben reportar para hacer comparativas, ¿cierto? Entre diferentes organizaciones. El ISSB, que tiene esa traducción en información financiera para sostenibilidad y clima. Es decir, cómo reporto esas acciones que voy desarrollando de forma financiera. Un elemento fundamental como estándar es los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Donde hay unas metas, donde hay una agenda propia para los diferentes sectores y empezar a identificar nosotros como organización cómo impactamos en esos objetivos de desarrollo. ISO 26000, que es la guía de responsabilidad social, no es certificable, pero da unos lineamientos básicos de cómo implementar sistemas de responsabilidad social dentro de las organizaciones. Algunos temas específicos dentro del contexto del tema de las normas ISO asociadas a la gestión ambiental y a la gestión energética. También tienen como modelos de sistemas de implementación para sistemas de control y de gestión asociados al medio ambiente y al uso de energía. Y la medición estándar internacional de huella de carbono, que es el protocolo GHG, que es la forma en que yo mido la huella de carbono a partir de mis procesos, de mis actividades como empresa o incluso como persona, como individuo, ¿sí? No como organización. ¿Ok? Entonces, elementos importantes para empresas pequeñas que muy seguramente no están asociados a estos elementos. Empezar con la materialidad, identificar cuáles son mis grupos de interés, los impactos, los riesgos, empezar a plantear indicadores, líneas bases, ¿cierto? Eh, definir indicadores, reunir evidencia, ¿sí? Y empezar a implementar buenas prácticas. Todo esto asociado a un proceso de comunicación, ¿ok? Es decir, yo también tengo que divulgar basado en realidades, en evidencias claras, contundentes, para mostrar esa sostenibilidad con impacto, ¿sí?
Si no tengo, así apenas estoy empezando a implementar estos elementos, yo no tengo que hacer un reporte extenso. A veces cometemos ese error y empezamos a generar informes de 600 páginas, ¿sí? Pues no es necesario. Identifiquemos realmente en qué estamos, mostremos los datos contundentes, las evidencias contundentes para garantizar esa sostenibilidad con impacto. Por eso es importante saber qué comunicar, los resultados, las actuaciones, qué se aprendió, qué compromisos cumplimos, qué está pendiente por desarrollar, ¿cierto? Esto fortalece la confianza, muestra una cultura interna de la evidencia, de la rendición de cuentas, ¿cierto? Y genera un relacionamiento muy cercano con los grupos de interés. Evitar el greenwashing, lo que veníamos hablando, prometer sin datos. No debemos prometer sin datos, ocultar impactos materiales, ¿sí? Necesitamos tener cifras, evidencias de lo que se genera. De esa manera, vamos a aplicar el principio de coherencia entre lo que se dice, lo que se mide y lo que se decide. Ahí está el impacto del administrador, del CEO, del director, del jefe de área dentro de la organización. Ese es el verdadero impacto dentro de esa sostenibilidad. Para finalizar, un ejercicio sencillo, una ruta de implementación eh, para una gestión sostenible y efectiva. Entonces, aquí está un año, ¿sí? Los tiempos los define la organización en función de sus recursos. Esto es como un ejercicio básico, por eso los días están planteados de esta manera. Se tienen 3 meses fundamentalmente para el proceso de implementación, es decir, para empezar el proceso de ejecución y ya mirar los impactos finalizando, ¿sí? Obvio, tenemos que hacer un tablero de seguimiento, un tablero mensual. ¿De dónde partimos? De ese tema de diagnóstico. Mirar cuáles son los aspectos legales que nos impactan directamente, tener un mapa claro de mis grupos de interés, ¿cierto? Importantísimo. Plantear la línea base en el uso de consumos de recursos dentro de la organización. También evaluar mi huella de carbono a partir de los procesos que yo desarrollo, ¿cierto? Y también revisar qué riesgos sociales tengo, tanto dentro de la organización como con mis grupos de interés. ¿Ok? Entonces, esas son como las actividades iniciales para esa etapa de diagnóstico. 30 días, básico. Ya cada uno analizará, ya ajustará dependiendo de las características. Teniendo toda esa información, yo hago un proceso de priorización, es decir, establezco con esas líneas bases qué estrategias, cuáles van a ser las metas que yo voy a trabajar para cada uno de esos indicadores, o más bien de esas estrategias, ¿cierto? Los indicadores son la herramienta de medida, pero la estrategia o la acción es lo que realmente pues uno desarrolla, ¿cierto? Eh, entonces, hacer todo ese proceso de construcción, ¿cierto? Cómo llevarlo a la realidad, plantear las acciones, los planes, los programas, con sus indicadores correspondientes, ¿sí? Cómo hacer esas políticas y ganancias rápidas, ¿sí? Para motivar el desarrollo de este tipo de estrategia, es importante tener esas ganancias rápidas, aspectos que de pronto nosotros podamos reconocer, que impacten en los grupos de interés. Ya el proceso de ejecución, ¿cierto? Hacer el seguimiento, estar en comunicación interna permanente, mostrar cómo vamos con las evidencias correspondientes. Y ya, para mostrar esa maduración, la presentación de reportes específicos, el seguimiento de metas específicas, tener procesos de auditoría interna que son fundamentales para garantizar que toda la organización está en sintonía con esta sostenibilidad, poder hacer seguimiento a esas cadenas de valor, integrar a nuestros proveedores, a los diferentes eslabones de la cadena para mejorar esa sostenibilidad. Mirar el tema de recursos, cómo vamos a financiar las siguientes estrategias a partir de esos resultados. Eh, los gobiernos generalmente para proyectos de impacto ambiental se propone y los gobiernos por beneficios tributarios dan parte para el desarrollo de ese tipo de acciones, ¿cierto? Y
¿En qué he fallado para hacer la realimentación y poder garantizar ese ciclo de mejora continua? ¿Cierto? PHBA. PHBA, o en este caso, el éxito se basa en el tema de planificación, la ejecución o el hacer, medir o verificar y actuar. Dentro de esa actuar incluye el tema de la comunicación y de la mejora continua, ¿cierto? El objetivo de la sostenibilidad, hacer acciones hoy para generar un impacto de manera permanente. ¿Listo? Eh, ese es el desarrollo como tal del webinar. Vamos a dar un espacio para preguntas, inquietudes eh, que tengan ustedes. Los escucho. Pueden levantar la manito. El profe John Jaime Acevedo. ¿Por qué el gobierno colombiano no motiva a que las pequeñas empresas sean sostenibles y solamente se le aplica a las grandes? Digamos que hay una estructura propia eh, dentro del gobierno enfocada en pymes, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con el tema de sostenibilidad? Eh, pues incluso pasa a nivel global. Las empresas que tienen mayor impacto ambiental, pues son principalmente aquellas a las cuales se les genera la estrategia. Ahora, sí hay algunos elementos para las pymes, ¿sí? Hay algunos reconocimientos. Por ejemplo, el tema de exenciones tributarias no solo es para empresas grandes, las empresas pequeñas también pueden presentar sus proyectos. Lo que pasa es que muy seguramente los proyectos de las organizaciones pequeñas no tienen la envergadura de pronto de una empresa grande, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de Ecopetrol, ¿cierto? O hablamos Bancolombia, ¿sí? Ahora, esas empresas están obligadas, por ser de acciones y al mantener todo ese tipo de emitir valores, están obligadas a reportar esa rendición de cuentas. Por eso para ellos pues es mucho más exigible ese tipo de estrategias, ¿sí? Pero sí existen para las pequeñas empresas. Lo que pasa es que pues son limitadas, no son tan extensivas como para las grandes empresas. ¿Está mal? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro sector productivo generalmente es pyme. No tenemos un número de empresas gigantes digamos representativas mundialmente, no es muy grande ese número, ¿cierto? Pero sí existen algunas estrategias. Incluso parte de lo que se ha venido tratando de hacer es tratar de vincular a las organizaciones pequeñas o dar directrices generales para cualquier organización independiente del nivel, ¿sí? Por ejemplo, la exigencia de los sistemas de seguridad en salud en el trabajo, que ya es por ley, no es que si yo quiero, antiguamente se habla, ay, sí, me voy a certificar en seguridad y salud en el trabajo, en sistemas de seguridad y salud en el trabajo. No, ya es una exigencia, ya tiene que estar dentro de la organización un esquema construido, un sistema robusto, ¿cierto? Que integre y garantice esa calidad de vida de los trabajadores, por ejemplo. ¿Sí? Estrategias de temas de salario, estrategias, digamos, muy impactantes, pero que son transversales, ¿sí? Lo que pasa es que pues, los que tienen que hacer rendición de cuentas, pues, pues generan proyectos de mucha mayor envergadura. Por ejemplo, conozco avícolas sobre las cuales la mayoría ha construido sus plantas de tratamiento a partir de exenciones tributarias. Diseñan el proyecto, lo presentan y pues ese impacto se genera. Empresas pequeñas no creo que generen ese nivel de impacto y por eso de pronto esos recursos tributarios pues no son tan significativos. Digamos que aquí hay que mantener una proporción, ¿no? Una proporcionalidad en función del impacto. Eso es como el direccionamiento allí. Pero sí hay reconocimientos como tal, ¿sí? Eh, dentro del contexto. Ahora, las pymes difícilmente miden y creo que eso es uno de los problemas que tienen las pymes. Viven el día a día, tratan se generan un proceso de planeación, pero no tienen una cultura muy arraigada de la medición
para diseñar estrategias específicas de sostenibilidad. ¿Sí? Ese es un poco también como la limitante, ¿no? Eso es importante también tenerlo en cuenta allí. Profe, yo no sé, lo escucho o no. No sé si di respuesta a tu pregunta o tienes otra percepción. Bienvenida. Recuerden que aquí nadie es dueño de la verdad, ¿sí? En el chat tenemos otra pregunta. Sí. Considera que los objetivos de desarrollo sostenible serán replanteados o actualizados después del 2030. En ese sentido, ¿cuáles cree que serán los principales enfoques en materia de sostenibilidad después del 2030? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y que actualmente, debido a las políticas que el gobierno de Estados Unidos ha venido implementando, ¿cierto? Ha hecho que este tema en específico tenga un factor de revaluación muy importante. ¿Por qué? Porque de una cultura o de unos lineamientos o de una estrategia basada en los temas de sostenibilidad, el nuevo gobierno de Estados Unidos se ha enfocado en un tema más de volver a las economías basadas en energías fósiles, la guerra comercial de una manera desmedida, todo ese tipo de elementos pues hacen que los países, perdón, enfoquen recursos a lo que ya no son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Y entonces, pues eso genera un impacto negativo. Alemania mencionaba y era uno de los primeros que solicitaba y decía, venga, y eso que Alemania es uno de los más comprometidos con el tema. Ellos, las empresas tienen metas planteadas al 2030. Sin embargo, ya las están revaluando y están redireccionando. ¿Sí? Ah, no. Inicialmente en 2030 no se van a producir más vehículos que utilicen combustibles fósiles. Definitivamente, ya al 2030 ya dijeron, no, ya no alcanzamos al 2030, vamos a pasar al 2035. Y eso va a venir repercutiendo teniendo en cuenta ese entorno global. Muy seguramente se va a redireccionar, perdón, se van a replantear las fechas de cumplimiento de metas. Eh, En cuanto a los objetivos como tal, al norte de los objetivos, eh, yo esperaría que no, yo esperaría que no se replantearan los objetivos como tal. ¿Por qué? Porque ese es el norte. Yo considero, y con el respeto de todos los participantes, yo considero que ese análisis que se realizó, un convenio entre todos los países que de por sí es complejo, y asociado no solo a un factor ambiental, sino a las causas que generan ese factor ambiental, eh, y genera un tipo de resultados como esos 17 objetivos, pues es muy significativo. Eso no se produjo de la noche a la mañana, eso tuvo un proceso de depuración, de recopilación de información, de un trabajo extenso, que creo que sí es el norte que necesitamos. Los combustibles fósiles, muchos científicos son contradictores del efecto invernadero, otros dicen que sí, ¿cierto? El problema es que uno de los mayores, digamos, actores en este tema del impacto ambiental y del impacto social que es Estados Unidos, eh, pues de un momento a otro con el cambio de gobierno cambió el direccionamiento, ¿sí? Entonces eso impacta las metas, ¿cierto? La reducción de planes, de recursos asociados al apoyo a diferentes sociedades o problemas sociales en diferentes países, pues eso repercute en las metas, porque no es solo el tema ambiental, lo mencionábamos, tema del hambre, el tema del trabajo, el tema de la lectura, el tema cultural, todos esos elementos empiezan a replantearse. Ahora, ¿dónde están las universidades? Y ahí es un tema importante. Las universidades deben enfocar esos análisis para apoyar a las organizaciones a mirar claramente hacia dónde podemos ir, ¿cierto? ¿Cuál debería ser la estrategia que deberíamos implementar en función de eso? Se supone que las universidades son
las que empiezan esos procesos de investigación y generan procesos de formación asociados a esa pertinencia dentro del contexto donde están los grupos de interés, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos apoyar esos procesos y esos análisis en ese contexto? Es mi percepción, les digo, realmente yo esperaría que no cambiaran. Las metas sí, por todas estas situaciones que se están viviendo, es necesario. Adicionalmente, los temas de investigación, si bien han avanzado, también se han quedado rezagados en cuanto a sus metas. eh, pero yo ya veo el tiempo muy encima para cumplir todo lo que se había planteado como meta, ¿sí? Un 17% de las metas apenas van en avance y ya no más quedan prácticamente 4 años. Entonces es difícil. Mientras el mundo está en este momento pendiente desde el proceso de guerra y tomando acciones, todos los países, si ustedes se dan cuenta, están tomando acciones frente a lo que está sucediendo, pues no se van a poder enfocar en lo que realmente eran esos objetivos de desarrollo sostenible. Japón liberó su comercio militar. Ellos tenían unas restricciones en cuanto a comercio de armas y ya salieron allá los líderes a mencionar que no, vamos a quitar esas restricciones. Porque el tema está candente, ¿sí? Y hay que hacer un análisis muy concienzudo de los temas, de hacia dónde va. Ya las metas se tienen que replantear. No sé si con eso respondí la pregunta. Ahora, le repito, si hay otra percepción, bienvenida, bienvenida, ¿sí? Estos análisis, pues, son personales de lo que el proceso formativo, la investigación, la lectura, ¿cierto? El seguimiento a algunos elementos, pues, permiten dar una apreciación, pero cada uno tiene fuentes de información y de pronto puede interpretar las cosas de manera diferente. Y bienvenido. Bienvenido porque así es que se construye conocimiento, en el contraste de las ideas. ¿Listo? ¿Hay alguien más que quiera preguntar? Tienen pánico escénico. Listo, José. Muchas gracias. Profe Perfecto. Jorge, por allá había escuchado que abrió el micrófono. Jorge Iván. Buenas noches para todos. Un pequeño aporte desde el componente agua. Para Ujú. nosotros el IRCA, muy breve, es el índice de riesgo de calidad del agua a nivel nacional para que tenga la importancia de un indicador que está entre el 0,5, que es sin riesgo. El área metropolitana de acueducto está en el 0,3, lo cual, al medirlo con aquellas empresas pequeñas que están dando el inicio del emprendimiento, se ha convertido en un factor decisivo en la aceptabilidad de todos sus productos y servicios. Y eso es la concientización de lo que es el recurso agua, y lo tenemos aquí cerca. Entonces quería aportar eso porque, como se decía, profesor, es muy importante el objetivo de sostenibilidad, pero partiendo de un recurso inmediatamente cercano. Tenemos un potencial en el área metropolitana. Gracias. Listo, profe. Muchas gracias. Sí, incluso para cada sector tiene sus indicadores de seguimiento, acompañamiento, de medición para garantizar esos elementos de calidad, ¿cierto? Así como el agua, que es un recurso vital y que pues muchas de las estrategias, hay un objetivo de desarrollo sostenible directamente relacionado con el agua y su calidad, ¿cierto? Que es fundamental. Eh, el tema es hacia dónde van las decisiones. Y como empresas, llámese empresario, llámese empleado, llámese futuro gerente, llámese, incluso no desde la empresa, desde mi área de conocimiento, cómo me articulo con esos temas de responsabilidad social empresarial, de, de desarrollo sostenible. Eso es necesario. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y muchísimas gracias, profe José, por este espacio. Vale.
No, Que a ustedes tengan una buena muchísimas noche. gracias. Muy buena noche y un fuerte Buenas abrazo. Chao. noches para todos. Bueno, Chao, chao. chao.